Su actitud no me deja otro remedio que reprenderle severamente. ¿Por qué motivo, señor? Encima no finja no saber nada. ¿Y qué más quieres que diga? Me conformo con que reconozca lo que le hizo. ¿Quieres saber por qué odiaba a Adriana? No soportaría que te ocurriese lo mismo que a doña Adriana. O que perdiéramos a ese niño por el camino. Con Benigna estamos en buenas manos. Benigna me da más miedo que todos los villanos juntos de esta serie, y si todavía no sabes por qué, quédate hasta el final porque hoy lo vamos a desmenuzar todo. Suscríbete al canal si no quieres perderte ninguno de estos análisis, porque en este capítulo han pasado cosas que no me puedo guardar para mí. Muy buenas a todos los que estáis aquí. Si sois de los que acabáis de terminar este capítulo de Valle Salvaje, con esa sensación rara en el estómago de que algo muy gordo está pasando, pero no sabes exactamente qué, ni dónde, ni con quién, bienvenidos al club, porque yo llevo un buen rato intentando procesar todo lo que han metido en este episodio, y cuanto más lo pienso, más capas encuentro. Esta serie tiene la habilidad, y lo digo con todo el respeto del mundo, de esconder sus bombas más grandes dentro de las escenas que parecen más tranquilas, y este capítulo es un manual de eso, así que respirad hondo. Poneos cómodos. Y vamos a hablar de todo esto juntos. Porque voy a empezar por donde más me duele, que es Matilde. Esta mujer, este personaje al que le he cogido un cariño que no me esperaba cuando entró en la serie, está viviendo una pesadilla en cámara lenta. Y lo más cruel de todo es que ella no lo sabe. Matilde se levanta cada mañana con erupciones en la piel, con fiebres que van y vienen, con un malestar que lleva semanas instalado en su cuerpo, y sigue creyendo que todo forma parte del proceso normal de un embarazo. Y yo, como espectador, estoy al otro lado de la pantalla con el puño apretado queriendo gritarle que eso no es normal, que algo está muy mal. La escena con Benigna en este capítulo me ha helado la sangre de una manera que pocas veces me pasa con esta serie, porque Benigna llega con su botecito de bebedizo nuevo, con su ungüento para las erupciones, con su remedio para las fiebres, con toda esa parafernalia de curandera solícita y atenta, y lo hace todo con una sonrisa, con una sonrisa. Queridos espectadores, y esa sonrisa es lo más aterrador que he visto en mucho tiempo en pantalla, porque detrás de esa sonrisa hay algo que no cuadra, algo que chirría, algo que me dice que esta mujer sabe exactamente lo que está haciendo y lo que va a pasar. Y luego llega Atanasio, el pobre Atanasio, con la preocupación comiéndole vivo por dentro, y le hace la pregunta que todos llevábamos queriendo que alguien hiciera. ¿Qué lleva ese bebedizo? ¿Qué plantas usa para prepararlo? Y Benigna, sin inmutarse, sin que le tiemble ni un músculo de la cara, le responde que eso es su talento, que es su modo de ganarse la vida, que si no confían en ella que busquen a otra curandera. Esa respuesta, amigos míos, no es la respuesta de alguien inocente. Esa es la respuesta de alguien que tiene algo muy concreto que ocultar, y que sabe perfectamente cómo usar el miedo ajeno para mantener el control, porque Benigna sabe que Atanasio y Matilde no van a buscar a otra curandera, sabe que los tiene atrapados en el miedo a perder al bebé. Y ese conocimiento le da un poder que ejercita con una frialdad que me produce náuseas. Y lo más devastador, lo que me ha hecho apretar los dientes, es esa frase final que le suelta a Matilde, que tiene demasiado miedo, y que en ocasiones, el miedo es el que trae las desgracias. Que alguien me explique cómo esa frase no es una amenaza velada, porque yo no soy capaz de leerla de otra manera, y aquí es donde necesito lanzar la teoría que llevo rumiando desde hace varios capítulos y que este episodio ha terminado de confirmar en mi cabeza. Benigna no está ayudando a Matilde. Benigna está envenenando a Matilde, despacio, con paciencia, con un conocimiento de las plantas y los remedios que usa como arma en lugar de como medicina. Y la pregunta que se me viene encima después de eso es una que me quita el sueño. ¿Fue también Benigna quien estuvo cerca de Adriana? ¿Fue ella quien tuvo algo que ver con lo que pasó en aquel parto terrible? Porque la manera en la que Atanasio cierra esta historia en el capítulo, prometiéndole a Matilde que no va a dejar que le pase lo mismo que a Adriana, no es casualidad. Los guionistas están conectando esos dos hilos de una manera muy deliberada. Y cuando esa conexión explote, va a ser una de las revelaciones más oscuras que haya dado esta serie. Cambiemos de tercio, aunque no de oscuridad. Porque ahora toca hablar de la escena que más me ha removido emocionalmente de todo el capítulo. La carta que la tía le lee a Alejo. Ese momento en el que Domingo, un hombre que en vida nunca supo abrirse ni pedir perdón ni decirle a su hijo lo que sentía, aparece de repente en unas líneas escritas con una honestidad que corta.
que confía en Braulio, que lo quiere, que está orgulloso de él, que los hombres callan lo que sienten y dicen lo que piensan, y que él ha cometido ese error toda su vida, y que con una sola mirada de su hijo tiene suficiente para saber que entre ellos no todo está roto. Esa carta me ha partido. Lo digo sin ningún tipo de vergüenza, porque hay algo en esas palabras que trasciende la ficción y te llega a un lugar muy personal. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en nuestra vida un domingo? Alguien que te quería, pero no sabía decírtelo. Alguien que dejó pasar los años sin pronunciar lo que necesitabas escuchar. ¿Y cuántos de nosotros hemos necesitado una carta así? Aunque fuera demasiado tarde para cambiar algo. Y luego viene Alejo, escuchando esa carta con el peso del mundo encima, con la mandíbula apretada, con los ojos que dicen miles de cosas que la boca no pronuncia. Y cuando la tía termina de leer y le suplica que si por algún lance del destino fue él quien le dio muerte, que se lo diga, que no lo va a juzgar. Alejo se levanta. Dice, «Fuiste tú», y se marcha. Y ahí, en ese silencio que deja tras de sí, esta serie me ha vuelto a demostrar que cuando quiere, puede hacer temblar al espectador con 3 palabras. Porque fuiste tú, puede ser una confesión, puede ser una acusación, puede ser el inicio de algo que va a cambiar todo lo que creíamos saber sobre la muerte de Domingo. Y yo todavía no tengo claro cuál de esas 3 lecturas es la correcta. Y eso me parece fascinante y desesperante a partes iguales. Hablemos ahora de don José Luis, porque este hombre me resulta cada vez más interesante como villano, aunque me cueste reconocerlo. No porque sea simpático, que no lo es ni un pelo, sino porque los guionistas están construyendo su caída con una precisión quirúrgica. En este capítulo tenemos 2 momentos suyos que dicen muchísimo sobre quién es realmente este señor. El primero, la escena con Atanasio. El pobre secretario llega tarde porque su mujer estaba enferma. Una razón humana y completamente comprensible. Y don José Luis le espera como quien espera a un reo para dictar sentencia. Le pregunta, con esa voz suya tan cargada de desprecio, ¿para quién trabaja? ¿Para su esposa o para los Gálvez de Aguirre? Y esa pregunta me parece tan reveladora del personaje que me ha quedado dando vueltas un buen rato. Porque don José Luis no concibe que exista algo más importante que su servicio. No concibe que una persona tenga una vida, una mujer, un hijo en camino, que puedan pesar más que un informe. Y ese nivel de deshumanización del otro, esa incapacidad total de empatía, es lo que hace que este personaje no tenga redención posible. Y luego llega Rafael y lo defiende. Le dice a su padre que Atanasio tenía su permiso, aunque no sea verdad, y le ordena que termine el informe y se marche junto a su esposa. Y don José Luis se queda ahí, tragándose la rabia, mordiéndose la lengua como le ha recomendado Hernando, porque sabe que de momento no puede hacer nada. Y esa impotencia que se le nota en cada músculo de la cara, me parece el primer indicio serio de que la balanza está empezando a inclinarse. Rafael está creciendo como duque. Y su padre lo sabe. Y le aterra. Eso nos lleva al segundo momento revelador de don José Luis en este capítulo, que es su conversación con Hernando, donde se queja de que Rafael lo ha vuelto a desautorizar y donde le confiesan mutuamente que el problema ahora no es solo Victoria, sino que Rafael está probando las mieles del poder. Y Hernando, ese personaje tan frío y tan calculador, le dice que siga mordiéndose la lengua. Paso a paso. Que primero acaben con Victoria. Y que luego ya se ocuparán de Rafael. Esa frase, queridos amigos, es una amenaza directa hacia el protagonista. Y yo no me la tomo a la ligera. Pasemos ahora a Rafael y Luisa, porque en este capítulo tienen una conversación que me ha gustado mucho, aunque también me haya generado una pequeña incomodidad. Rafael, que está trabajando en el campo como de costumbre, como ese duque que no quiere que el título lo cambie, habla con Luisa con una apertura que no tiene con casi nadie más. Le confiesa que no entiende por qué su padre le cedió el título, que no se lo cree, que cada vez tiene más claro que su padre se arrepiente, porque no para de cuestionar todo lo que hace, y hay algo muy bonito en esa vulnerabilidad de Rafael, en ese hombre poderoso, que se permite dudar delante de alguien en quien confía. Pero y aquí es donde me entra la incomodidad. Luisa sigue haciendo preguntas. Sigue mostrando ese interés en la nobleza, en las responsabilidades del duque, en cómo funcionan las cosas en el palacio. Y yo no sé. Llevo varios capítulos observando a Luisa con un ojo más crítico. Porque a veces, las conversaciones más inocentes son las que más información extraen. Y Luisa es inteligente. Muy inteligente.
demasiado inteligente para que sus preguntas sean solo curiosidad. Y hablando de personajes que hacen preguntas estratégicas, Leonor, porque en este capítulo vuelve a demostrar que hay algo en ella que no encaja con el papel de haya dulce y sin complicaciones que pretende representar. Su conversación con Pedrito sobre Adriana, sobre el parto, sobre por qué nadie supo ver que algo no iba bien, me ha erizado los vellos. Pedrito es un hombre abierto, cariñoso, todavía roto por la pérdida de su hermana, y Leonor aprovecha esa apertura para sacarle información con una delicadeza que parece natural, pero que no lo es, y la manera en que se disculpa, que perdona que sea tan insistente, que le interesa sobre todo por la niña, me suena demasiado ensayada, calculada. Y mientras tanto Pedrito, que es encantador y que le ha robado el corazón al espectador en 2 escenas, sostiene a María sin saber que la mujer que cuida a su sobrina tiene preguntas que van mucho más allá de la curiosidad maternal. Porque hablemos de Pedrito, que merece más que un párrafo, pero que al menos voy a darle el reconocimiento que se merece. Este hombre entra en el capítulo y en 5 minutos te tiene completamente ganado. La manera en la que coge a María con miedo a romperla. La manera en la que le prometió a Adriana que nunca se separaría de ella, y que no piensa faltar a su palabra. Ese amor tan limpio, tan directo, tan sin condiciones hacia su hermana muerta y hacia su sobrina viva, me ha conmovido de verdad. Y me alegra que la serie le esté dando más protagonismo a este personaje, porque tiene mucho que contar todavía. Antes de llegar a Dámaso y Mercedes, que son el plato fuerte de la parte más intrigante del capítulo, necesito hablar de Victoria. Porque Victoria en este capítulo ha hecho algo que me parece brillante. No ha hecho nada. Absolutamente nada. Se ha quedado quieta. Ha dejado que Hernando le hiciera sus preguntas sobre el asalto. Le ha respondido con la versión de la mujer asustada que no recuerda nada, y lo ha mandado de vuelta a su sitio sin levantar la voz, y en esa quietud, en esa calma que no es resignación, sino estrategia pura, yo veo a una mujer que está procesando todo lo que sabe, y decidiendo cuándo y cómo usarlo. Victoria sabe que fueron José Luis y Hernando quienes organizaron el asalto a su calesa. Lo sabe con la misma certeza con la que sabe su propio nombre. Y está esperando el momento exacto para demostrarlo. Y hay algo en esa espera calculada que me da más miedo que cualquier explosión que hubiera podido tener, porque Victoria furiosa es predecible. Victoria en silencio es devastadora. Hernando le pregunta si piensa que el asalto fue algo planeado, y ella le responde que no tiene la menor idea, que fue todo tan rápido que la mente se le nubló. Pero Victoria no pierde la claridad. Nunca. Esa escena, que transcurre en la capilla con una calma casi religiosa, es para mí una de las más importantes del capítulo, porque marca el inicio de una guerra que todavía no ha empezado formalmente, pero que ya tiene un ganador moviéndose en las sombras, y ese ganador no es Hernando. Y llegamos a Dámaso y Mercedes, que este capítulo les da una escena que no me esperaba y que me ha dejado con sentimientos muy encontrados. Dámaso le pide a Mercedes que cuando revele su identidad y el escándalo estalle públicamente, ella proteja a Victoria, que la ampare, que no la deje caer sola. Y yo lo primero que he pensado es, este hombre está loco. Le está pidiendo a Mercedes que proteja a la mujer que asesinó a su hermana. Pero luego, cuando me he calmado un poco, he empezado a preguntarme qué hay debajo de esa petición. Porque Dámaso no hace nada sin calcular cada movimiento. Si está pidiendo que Mercedes proteja a Victoria, es porque necesita a Victoria de pie cuando todo esto explote. La necesita funcional, necesita su nombre, su reputación, su posición, y Mercedes lo intuye, lo percibe, y por eso no explota, aunque tendría todo el derecho del mundo a hacerlo. Se queda en silencio procesando, y en ese silencio está toda su historia. El amor que siente por Dámaso, chocando contra la lealtad a su hermana muerta. La inteligencia que le dice que algo no cuadra luchando contra el corazón que quiere creerle. Mercedes es el personaje más trágico de esta serie en este momento. Y nadie parece darse cuenta. Y para cerrar, porque no me puedo ir sin hablar de él, Amadeo. El único personaje de esta serie que consigue hacerme sonreír en medio de tanta oscuridad. En este capítulo lo tenemos levantado antes del amanecer, cocinando manjares que él llama ambrosía, y que el resto del mundo describiría de maneras mucho menos poéticas. La sopa del valle con ingredientes de montaña, mar y aire, con tripas en tropezón, que ese detalle de las tripas apareciendo en todos los platos ya es un chiste interno de la serie que me encanta. Y Francisco,
con el estómago destrozado desde el capítulo anterior, y el hijo de Amadeo, comiendo la sopa con cara de quien ha aceptado su destino, y Pepa negándose con toda la razón del mundo a ser quien le baje los humos a su suegro, porque dice que con lo que la quiere ese hombre, no se atreve. Esa pequeña familia, que se han formado entre la cocina y el pasillo del servicio, es el corazón cálido que esta serie necesita, para que no nos ahoguemos en la oscuridad del resto. Y le agradezco a los guionistas que la cuiden, que no la rompan, que nos dejen tener a Amadeo y sus tripas en Tropezón como refugio. En definitiva, este capítulo de Valle Salvaje ha sido una vuelta de tuerca más en una serie que cada semana aprieta un poco más. He sufrido con Matilde y su bebedizo maldito. He llorado con la carta de Domingo. Me he quedado helado con el fuiste tú de Alejo. He aplaudido a Rafael defendiendo a Atanasio cuando nadie más lo hacía. He desconfiado de Benigna con todas mis fuerzas y con toda la razón del mundo. He admirado la quietud calculada de Victoria frente a Hernando. He sentido pena y rabia a partes iguales por Mercedes, atrapada entre el amor y la lealtad a su hermana muerta. He sonreído con Pedrito y su torpeza cariñosa sujetando a María como si fuera de cristal. He sospechado de Leonor con cada pregunta que hace sobre Adriana. Y me he reído con Amadeo cocinando en la madrugada convencido de que está a punto de revolucionar la gastronomía del valle con sus tripas en Tropezón. Todo eso en un solo capítulo. Y si vosotros habéis sentido la mitad de lo que yo he sentido viendo este episodio, entonces entendéis perfectamente por qué seguimos aquí semana tras semana, aguantando lo que nos hacen pasar estos guionistas con una sonrisa en la cara. Dejadme en los comentarios, ¿qué es lo que más os ha impactado? ¿Qué teorías tenéis sobre Benigna? ¿Sobre el fuiste tú de Alejo? ¿Sobre lo que esconde Leonor? Yo os leo todos, y os respondo siempre que puedo. Nos vemos en el próximo análisis Valle Adictos.